Bueno, muy bien. Entonces, he estado aquí en el eje cafetero en estos días y pues obviamente vengo de Bogotá. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Osorio. Sirvo como pastor en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá. Estoy esta semana aquí de vacaciones con mi familia, pero Carlitos dijo, no, pues vacaciones hasta el sábado, el domingo lo pongo a trabajar. No, mentiras, yo hablé con él desde antes, le dije, hermano, me encantaría estar con ustedes y si puedo servirles en algo. Entonces voy a dar la escuela dominical, luego voy a predicar por la gracia de Dios y ahora vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia. Es el tema que Carlitos me pidió que aborde. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿no? Así que vamos a orar y comenzamos. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por permitirme estar aquí con mis hermanos. Te doy gracias por esta iglesia local. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que tiene un deseo seguro, genuinamente, por estudiar tu palabra con profundidad, con seguridad, sabiendo que están estudiando correctamente tu palabra, la escritura. Así que te ruego que esta pequeña clase sea útil, dé algunas herramientas útiles que nos puedan servir para nuestro estudio diario de la Biblia y que eso se vuelva en un medio de crecimiento, edificación y santificación para nosotros día a día. Te ruego sabiduría y te pido que al hablar tu nombre sea exaltado y también tu iglesia sea edificada. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. He llegado a todos los lugares a donde he querido ir. ¿Sabe por qué? Porque existe algo que es una de las tecnologías más asombrosas que he visto. Uy, esto está muy alto, yo no sé aquí quién enseña. ¿Qué es lo que llamamos esto? GPS. ¿Qué es un GPS? Es un sistema de posicionamiento global, ¿no? Es una tecnología impresionante, muy útil, que asegura que usted nunca se va a perder. Porque sea donde sea que usted esté, puede estar aquí o en la China, usted puede simplemente decidir a dónde quiere ir y le va a mostrar un mapa y le va a mostrar la ruta, ¿cierto? Bueno, eso es lo que muchas veces nos hace falta al estudiar la Biblia. O eso es lo que quisiéramos tener al estudiar la Biblia, ¿no? Como, bueno, yo voy a estudiar la Biblia, tengo una hora para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es la ruta que yo sigo para poder estudiar la Biblia? Entonces, lo que quiero proponerles es una ruta. Es una ruta que puede ser simple o puede ser compleja. De hecho, es la ruta que proponemos, porque yo trabajo para un ministerio en el que entrenamos pastores en predicación, y es la misma ruta que le proponemos a un pastor para predicar la Biblia. Pero también puede ser la ruta que cualquier creyente puede usar para estudiar la Biblia personalmente, ¿ok? Obviamente voy a manejarlo en términos un poco más sencillos como para que todos entendamos. Entonces, esa ruta es como un camino que vamos a seguir. Cuando nosotros queremos usar un GPS, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? ¿A dónde vamos? ¿Cierto? Bueno, cuando estudiamos la Biblia, queremos ir a hoy. Eso es lo que hacemos. Queremos ir al hoy partiendo de dónde, porque algo que usted también tiene que identificar siempre que usted usa un GPS es no solamente el punto de destino, sino también de dónde vamos a salir, ¿cierto? ¿Y de dónde salimos si vamos a estudiar la Biblia? Pues vamos a salir del texto bíblico, ¿ok? Entonces tenemos el texto y tenemos el hoy. Queremos básicamente entender el texto bíblico para nosotros hoy. ¿Qué es lo que este pasaje me dice a mí hoy? ¿No? Ese es nuestro objetivo. Entonces, pues alguien diría, pues muy fácil. Eso sí está muy fácil.
Mire, del texto al hoy. Directo, facilito, ¿no? Hay un problema con eso. ¿La Biblia fue escrita a nosotros o para nosotros? Para nosotros, pero no fue escrita a nosotros, ¿cierto? Gracias. Por ejemplo, si usted lee Filipenses, ¿a quién le fue escrito Filipenses? A los filipenses. Es para nosotros, pero no es a nosotros. Si usted lee Génesis, usted tiene que identificar a quién se le escribió eso, ¿no? Entonces, el problema es que si seguimos esta ruta tan directa, vamos a caer en algo que podemos llamar impresionismo. ¿Han escuchado esa expresión? Impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Descrestar a los demás, bueno, puede ser, por ahí va la cosa. Impresionar. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Impresionismo es un término artístico, es un movimiento artístico por allá del siglo XVII, tal vez, XVIII. Monet, ¿han escuchado del artista Monet? Es como el padre del impresionismo. Bueno, el impresionismo es básicamente esto. Los artistas estaban cansados de tener que ser tan detallados. Si usted ha ido a algún museo en donde tengan esas obras de la Edad Media, el Renacimiento, que son supremamente detalladas, son hiperrealistas, ¿no? Entonces muestran un niño y se ve el cabello perfecto, se ve la piel, todo. Pues los artistas decían, bueno, ya no quiero hacer eso, me demoro mucho tiempo haciendo eso. Entonces, más bien, voy a dibujar impresionistamente, ¿no? Y es simplemente ver un paisaje y pintar rápidamente lo que ven. Eso es impresionismo. Y así el arte, digamos que el impresionismo fue bueno, pero así el arte se fue como cada vez haciendo más simple, hasta llegar al punto en el que un banano pegado en una pared es una obra de arte, ¿no? Lamentablemente. Pero el punto es que si aplicamos el impresionismo al estudiar la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensan que puede pasar? Nos perdemos. ¿Por qué nos perdemos? Pues porque simplemente leo y digo, bueno, eso significa esto para mí y me voy, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han usado esos libritos de devocional que pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Ya, esas son las dos preguntas que hace, ¿no? Y entonces la persona simplemente lee y luego lo aplica y no tiene ni idea de qué es lo que realmente está diciendo ese pasaje. Entonces, el impresionismo es muy riesgoso porque nos ha vuelto perezosos al estudiar y nos ha dado un montón de marcos de referencia falsos. Les doy un ejemplo. ¿Alguien es capaz de citar de memoria Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, ¿en dónde han visto esa frase? En todas partes, ¿como en dónde? ¿Cómo? En las motos. ¿Qué puede significar en una moto todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No? O sea, como yo puedo llegar a ese lugar a la hora que yo diga porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo he visto en camisetas de equipos de fútbol, lo he visto en vasos, ¿no? ¿Qué significa esa frase normalmente? ¿Qué entiende normalmente la gente con esa frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que puede hacer lo que sea, ¿no? Que todo le va a salir bien, ¿no? Vamos a ganar, vamos a orar, vamos a ganar este partido de fútbol. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O un negocio, ¿no? Entonces, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se vuelve como un eslogan de motivacional, ¿no? De yo puedo hacer lo que sea. Ahora, la pregunta es si esa frase significa eso, ¿no? Entonces, para tratar de entenderlo, pues vamos a seguir otro camino. Vamos a poner en marcha nuestro GPS y lo que vamos a hacer es, más bien, buscar un camino más seguro.
un camino que es un poco más largo, más difícil, pero más seguro. ¿Ok? Muchas veces pasa eso. Si usted sabe que tomando rutas en la carretera, muchas veces el camino más corto es el más peligroso, ¿no? Los atajos, los famosos atajos. Bueno, no vamos a tomar atajo y más bien vamos a empezar nuestra ruta y lo primero que vamos a tratar de entender es qué significó ese texto para ellos entonces. Es decir, para su audiencia original. ¿Quién escribió ese libro? ¿A quién le escribió ese libro? ¿No? ¿En qué circunstancias escribió ese libro? ¿Por qué escribió ese libro? ¿Cuál es su objetivo? Todo eso, y esta es una palabra grande, pero realmente no es nada místico, todo eso es en lo que, digamos, en teología y los que se dedican a estudiar la Biblia, llamamos exégesis. ¿Saben qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Es un buen estudio, muy bien. Bueno, aquí hay una forma de recordar el significado de esa palabra muy fácil. Exégesis es extraer, ¿ok? Piénsenlo de esa manera. Es como sacar de dentro de una caja. Si usted tiene una caja, usted puede hacer dos cosas. Puede sacar algo de la caja o puede poner algo sobre la caja o en la caja, ¿no? Bueno, exégesis es sacar, porque lo contrario es lo que se llama eisegesis, que es imponer. Entonces, yo puedo leer un pasaje y puedo imponer mi idea al texto o puedo más bien extraer la idea del texto, ¿no? Y entonces, la idea es que si vamos a estudiar la Biblia con detalle, con cuidado, pues vamos a tratar de extraer el mensaje del texto. Para eso, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, el contexto. Esto es una T. El contexto. El contexto nos va a ayudar a entender qué es lo que ese autor quiso decir, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando para que ese autor dijera lo que dijo? Entonces vamos a Filipenses capítulo 4. Todos abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ya todos se saben de memoria ese versículo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con Pablo cuando escribió ese versículo? Alguien que lea fuertemente versículos 10 al 12. Alguien que lo lea con fuerza. Entonces, voy a escribir acá el pasaje, ¿ok? Filipenses 4, 10 al 12. Dale, hermano, lee. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esos dos versículos, tres versículos, ¿qué está pasando? ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Qué entendieron? Muy bien. Que está satisfecho sea cual sea su situación. Miren el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 que está pasando con Pablo y los filipenses? Sí, está gozoso en el Señor. ¿Algo más? ¿Qué hicieron los filipenses? Cuidaron de Pablo. Parece, ¿cierto? Es como, gracias por reavivar su cuidado hacia mí, volver a tener cuidado hacia mí. Entonces eso nos hace preguntar, ¿qué significa eso?
por qué Pablo necesita cuidado, ¿no? ¿Cómo? Está preso. ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo sabemos que Pablo está preso? Ahí no lo dice. Bueno, de toda la carta. ¿Dónde dice que Pablo está preso? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Alguien que lo lea? Filipenses 1, 12 al 14. ¿Quién lo lee? Uy, entonces, ¿en dónde está Pablo? En la cárcel. Pablo está en la cárcel, en Roma parece, ¿no? La guardia pretoriana. Tenemos que tratar de entender qué significa eso, cuál es la guardia pretoriana. Y entonces nos damos cuenta, bueno, Pablo está preso y entonces el capítulo 4 nos dice que los filipenses tuvieron un cuidado hacia él. ¿Cuál fue ese cuidado? ¿Alguien sabe? ¿Oraban? Puede ser. ¿Cómo? Donativo. ¿Dónde dice eso? por ahí lo dice, ¿no? Miren capítulo 2. Versículos 19, voy a leer este porque es un poquito más largo. Versículo 19 hasta el 30, dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, que también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba. Entonces, noten el versículo 25. Creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es ¿qué? ¿Mensajero de quién? De los filipenses, ¿cierto? Y servidor para mis necesidades. Entonces paremos ahí, solo para notar que lo que está pasando al parecer es, Pablo está en la cárcel, los filipenses le enviaron a Epafrodito con una ofrenda, y entonces Pablo le escribe a los filipenses una carta, se la envía con Epafrodito, básicamente dándoles gracias por la ofrenda y exhortándolos a vivir conforme al Evangelio. Y el capítulo 4 dice: ustedes han reavivado su cuidado hacia mí. Entonces noten cómo ya el contexto nos aclara algo. Pregunta: ¿todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que todo está bien? No, ¿cómo sabemos? Porque, ¿dónde está Pablo? En la cárcel. Yo creo que eso es todo lo contrario a estar bien, ¿no? Es todo lo contrario. Si Pablo está preso y necesita del cuidado de otros, pues eso no suena mucho a todo me va a salir bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ser otra cosa. ¿Se dan cuenta? Ahora, ese es el contexto. Necesitamos entender muy bien el contexto para entender lo que el autor está diciendo. ¿Se dan cuenta? Si entendemos lo que dice toda la carta a los filipenses, vamos a poder entender mejor el pasaje. Pero también necesitamos entender el orden del texto. Esto lo voy a dibujar como una especie de esqueleto. Necesitamos entender el esqueleto del texto, necesitamos entender cómo está organizado para comprender qué está diciendo. Miren un ejemplo, aquí no vamos a poder dedicar mucho tiempo por cuestión precisamente de tiempo, no nos alcanza el tiempo para detallarlo mucho, pero miren versículos 10
al 13 de Filipenses 4 y veamos cómo está organizado. Básicamente es cómo va la lógica del autor al escribir. La Biblia son ideas conectadas entre sí de una forma lógica, ¿no? Entonces miren, dice versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces voy a escribirlo acá. Versículo 10. Básicamente es, qué bueno que se acordaron de mí, ¿no? Qué bueno que me enviaron esa ofrenda. Es como diciendo, gracias, qué bien o qué bueno que se acordaron. Es lo que está diciendo el versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. No que no se preocuparan, pero les faltaba la oportunidad, ¿no? Entonces, qué bueno que ya me enviaron esa ofrenda. Pero luego el versículo 11, ¿qué hace? Miren el versículo 11. ¿Cómo describen el versículo 11? Sí, pero miren cómo comienza. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué significa eso? El versículo 11 es una aclaración. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es, no me malinterpreten. Gracias por enviarme la ofrenda, pero no me malinterpreten. ¿Qué es lo que Pablo quiere que no malinterpreten? Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál puede ser la mala interpretación? Muy bien, Pablo está preso, seguramente le falta comida, debe estar desesperado, ¿no? Debe estar preocupado, debe estar angustiado. Y Pablo dice, no, ojo, no piensen mal, no piensen que me falta qué. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Contentamiento, versículo 11. Pues he aprendido a contentarme. Aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Yo tengo contentamiento. En cualquier situación, esto se cae. En cualquier situación, ¿cierto? Versículo 12. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Así lo dice en la Biblia de las Américas, que me parece muy interesante esa expresión. He aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento? Secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una expresión de todo va a salir bien o voy a lograr lo que quiero, sino más bien es una expresión de puedo estar contento sea lo que sea que me pase. Me puede pasar algo bueno, me puede pasar algo malo. Puedo tener escasez o puedo tener prosperidad. Y sea lo que sea, tengo contentamiento. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Muy distinto, ¿se dan cuenta? Es muy distinto. Imagínense el equipo de fútbol con el eslogan en la camiseta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos están diciendo, vamos a ganar porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo que está diciendo es, ganen o pierdan, Cristo es suficiente. ¿No? Muy distinto, muy distinto. Ok, bien, entonces ya entendemos mucho mejor lo que el autor quiso decir. Ahora, hay una parte muy importante en el estudio bíblico que muchas veces dejamos por fuera. Porque naturalmente lo que queremos hacer es esto.
Vámonos directo para el hoy, ¿no? Ya entendí el texto, entonces de inmediato apliquémoslo. En otras palabras, tengan contentamiento, punto, esa es la aplicación, tengan contentamiento. El problema con eso es que vamos a poder, es posible que vamos a forzar un principio del texto a nosotros, perdiendo de vista una parte esencial de la Biblia. Pregunta, ¿la Biblia de qué se trata? ¿Cómo? De Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque la Biblia es un compendio de muchos libros, de muchas historias, finalmente toda la Biblia es acerca de una sola verdad, de un personaje principal, un mensaje central, un plan central, que es Cristo. Entonces, yo no puedo estudiar la Biblia sin tener presente que toda la Biblia es acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. De hecho, podemos pensarlo de esta manera. La muerte y resurrección de Jesucristo es el centro interpretativo de la Biblia. Todo es acerca de Él, está girando en torno acerca de Cristo y de su obra en la cruz y la resurrección. Y eso lo dijo el mismo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba por el camino a Maús? Y se le aparece a unos discípulos. Eso fue después de resucitar. Y los discípulos están tristes y él les pregunta, ¿pero por qué están tristes? Y es que eres el único que no sabe. Es porque los discípulos no habían reconocido a Jesús. Eres el único que no sabe que murió Jesús, el que se suponía que era el Mesías. Y Jesús les dice, pero es que, ¿acaso eso no tenía que suceder? Y entonces comienza desde Moisés, desde la ley, pasando por los salmos, los escritos, los profetas, todo el Antiguo Testamento diciéndoles, todo era acerca de Él. Y todo el Antiguo Testamento estaba anunciando que Él iba a morir y que iba a resucitar. De manera que yo no puedo estudiar la Biblia sin pensar, bueno, ¿esto qué me dice acerca de Cristo y del Evangelio? ¿No? Entonces, antes de ir al hoy, necesitamos hacer este proceso, porque, o si no, vamos a quedarnos simplemente en lo que llamamos el moralismo. Como si la Biblia fuera hacer cosas. Como, ustedes tienen que estar contentos siempre, punto. Amén, vámonos, ¿no? Ok, pero ¿y qué me dice este pasaje acerca del Evangelio? Entonces volvamos a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, y díganme, ¿qué nos dice este pasaje acerca del Evangelio? ¿Hay algo? Piénsenlo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo este pasaje me recuerda algo acerca del Evangelio? Dependencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Muy bien, tengo que tener mi mirada puesta en Cristo. Perfecto. Empezamos bien, eso es un buen inicio. Necesitamos tener puesta la mirada en Cristo. Entonces, el pasaje es acerca de contentamiento, pero me está diciendo, necesito poner mi mirada en Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo nos llena en todo. Muy bien, Cristo también padeció, así como Pablo está padeciendo en la prisión, ¿cierto? Pablo padece en la prisión por causa del Evangelio. Cristo padeció por nuestra salvación, ¿ok? ¿Y qué pasó? Ajá.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué hace que Cristo le dé contentamiento a Pablo aun cuando no tiene nada? Piénselo usted. Supongamos que usted está en la cárcel, no tiene comida, está solo. Y él dice, pero tengo a Cristo. Sí. Excelente. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo asegura mi eternidad, ¿cierto? Él ya pagó por mí. Me puedo morir y podrir en una cárcel, pero yo sé a quién le pertenezco ya. Yo sé qué va a pasar después de esto. Y esa es la reflexión de Pablo todo el tiempo. Acuérdense el capítulo 1. Pablo dice, yo sé que Cristo va a ser exaltado sea lo que sea que pase, lo que sea que pase. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo, para mí morir es ir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no simplemente está dando como un eslogan motivacional. Él está pensando realmente en que la obra de Cristo es tan suficiente, tan real, que yo puedo estar en la cárcel sin comida y aún así puedo estar contento. Y esa reflexión es necesaria, porque si no, el texto se vuelve como, estén contentos, ¿no? Una mamá diciéndole a sus niños, hijos, estén contentos con lo que tienen. Y ya, ok, pero ¿por qué? Ese es uno de los principales problemas de muchos predicadores. Le dan mandatos a la gente y nunca les dicen cómo. Dar mandatos es muy fácil. Yo le puedo decir a mis hijos, cómete el brócoli, ¿no? Te lo tienes que comer. Y ellos nunca van a saber por qué. Es como, ok, yo me tengo que comer el brócoli porque mi papá me lo dice. O me tengo que comer la ensalada porque mi mamá me lo dice. Y nunca piensan, es que la ensalada tiene estos beneficios en mí, ¿no? Eso es lo que hacen muchos predicadores. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y todo el mundo, ¿pero por qué? ¿Cómo? Es que Cristo pagó, ¿no? Nosotros como creyentes deberíamos ser las personas más contentas de la vida. Tengamos mucho, tengamos poco. Porque tenemos un Salvador, ¿cierto? Tenemos a Cristo que ha pagado por nosotros. De manera que cuando pensamos en el Evangelio, los principios que estamos estudiando en el texto se vuelven reales, se vuelven como lógicos. Claro, ya entiendo por qué debería tener contentamiento. Y ahora sí, entonces podemos llegar al hoy a través de la aplicación. Ahora sí podemos aplicar este texto. Ahora a cada uno le corresponde hacer esto. ¿Por qué? Porque para mí el hoy es posible que sea diferente al hoy de ustedes. ¿Qué está viviendo cada uno de ustedes? ¿Cuál es esa situación en su propia vida que requiere contentamiento? Puede ser escasez, como en el caso de Pablo. Claramente ninguno aquí está en la cárcel, ¿no? Entonces ya no aplica, pero sí puede ser alguna otra situación. La pérdida de algo, de alguien. Entonces, hagamos el ejercicio. Cada uno de ustedes va a escribir ahí en sus notas, porque veo que están tomando notas, muy juiciosos, muy bien. En esta área de mi vida, pum, en blanco, ¿no? Necesito aprender contentamiento. Y luego van a escribir por qué pueden estar contentos. De acuerdo a lo que dice el pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Háganlo, 3 minutos. En esta área de mi vida necesito aprender contentamiento. Pum. Y luego, ¿por qué pueden estar contentos? Y no voy a pedirle a nadie que pase adelante y lo diga tranquilos. Eso es muy personal, ¿no? Pero ahora sí tenemos herramientas para aplicar ese texto a nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2 minutos más. Escriban
¿En qué área de su vida necesitan aprender contentamiento? ¿Y por qué pueden tener contentamiento? ¿Ok? Vamos a parar ahí entonces. Muy bien, ya cada uno tiene más herramientas para pensar cómo estudiar la Biblia mañana, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Empezar por el texto. No vamos a ir directo al hoy porque podemos caer en el impresionismo. Podemos caer en simplemente decir cualquier cosa que se nos venga a la mente sin tener presente lo que realmente quiso decir el autor. Entonces vamos a tomar un camino un poco más largo. Vamos a tratar de entender el contexto de ese pasaje. Vamos a tratar de entender cómo es que está organizado ese pasaje, cómo van las ideas conectándose una tras otra, para luego llegar a una idea de, ok, esto es lo que dice el texto, esto es lo que el autor le quiso decir a su audiencia en ese momento. Y luego vamos a reflexionar en el Evangelio y vamos a pensar, bueno, y eso que estoy entendiendo ahora, ¿cómo se conecta con Cristo? ¿Cómo esto me está diciendo algo acerca del Evangelio de Jesucristo? Y vamos a reflexionar sobre eso y ojalá tomemos nota de las reflexiones que estamos teniendo, para luego, ahora sí, aplicarlo y pensar, ¿qué es lo que este pasaje me está diciendo a mí? Y cómo yo lo puedo aplicar en mi propia vida. ¿Ok? Habrá pasajes más difíciles que otros. Esto no es magia. Esto no es que usted hace esto y ya ahora entiende toda la Biblia perfectamente. No, va a requerir práctica, va a requerir tiempo, disciplina, pero por lo menos ahora usted tiene un GPS, ¿no? Ahora usted tiene una ruta que seguir al estudiar la Biblia. Ok, preguntas. Señora. La dificultad a medida que nos vamos alejando de la cruz, porque digamos que la cruz es el centro, como una gota que cae en un estanque, ¿no? Entonces es el centro. A medida que nos vamos alejando, como Salmos está por acá, Génesis está por acá, ¿no? Pues se vuelve más difícil en términos de contexto. Tenemos que pensar en qué momento fue escrito un salmo imprecatorio, para quién fue escrito y qué diferencia hace el Evangelio. Entonces, un salmo imprecatorio podemos entender, David está orando porque sus enemigos mueran, ¿no? Entonces David le pide a Dios, Señor, destruye a mis enemigos. Eso es David. Eso es ellos entonces. Pero luego llegamos al Evangelio y pensamos, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús con los enemigos del pueblo de Dios? Pagó por personas que eran sus enemigos y también venció a los enemigos. Porque finalmente, ¿quién es el enemigo del pueblo de Dios? Bueno, todos sin Cristo somos enemigos de Dios, pero Jesús también venció al enemigo, ¿no? Que es Satanás.
Entonces, el salmo imprecatorio se está cumpliendo en la obra de Cristo. Y cuando entendemos eso, ahora podemos leer los salmos imprecatorios diferente. Porque ya no solamente leemos pensando, tenemos enemigos y queremos que Dios los destruya, sino más bien Cristo ya vino y destruyó a nuestro enemigo. Y ahora podemos, esa confianza o ese anhelo, esa esperanza que David tenía o que deseaba, nosotros la tenemos, pero en Cristo, a través de Él. ¿Sí? Obviamente es más complejo, es más difícil, pero es la misma ruta. Y ahí es evidente que si no hacemos esto, no reflexionamos sobre el Evangelio, entonces vamos a terminar como, Señor, mata a mi vecino porque me cae mal, ¿no? Lo cual no, si lo veo a la luz del Evangelio, no tiene sentido. Pero cuando es referencia a los enemigos de la iglesia, al enemigo de la iglesia, ¿Cuál es el enemigo de la iglesia? pues Satanás Satanás. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? lo venció. Pisó su cabeza, ¿cierto? Entonces, ahí ya, por ejemplo, si David en el Salmo imprecatorio plantea un anhelo a través de la muerte o de la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios, no sé, David diciendo, quiero tener paz, entonces Cristo es esa paz. Ya esa paz es real, porque Cristo pagó para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, nuevamente, son pasajes más desafiantes. Sí. Claro, en la aplicación nuestra oración cambiaría, exactamente. Yo era tu enemigo y ahora soy tu hijo, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Mauricio. En el caso de los salmos imprecatorios, lo que pasa es que perdemos de vista que nosotros sí somos culpables. En el caso de David, David era perseguido injustamente. En el caso del Señor, él no cometió pecado alguno y aún fue perseguido. Entonces también esa visión hace perder de vista que yo puedo pedir que destruya, Señor, a mi enemigo si yo también lo he herido, lo he dañado. Entonces el contexto en el caso de los salmos tiene que ver también con mi posición. ¿Y quién era el que estaba hablando en ese salmo imprecatorio? La parte exegética, ¿no? Y eso que acabas de decir es muy importante, porque normalmente pensamos que nosotros somos David. Nosotros no somos David, ¿no? David es el rey del pueblo de Dios. Ese es Cristo. Entonces, si el rey tiene enemigos, el rey del pueblo de Dios está orando porque Dios destruya a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del rey? ¿No? De Cristo. Y él ya venció. Entonces, sí, buen punto. Y es un punto exegético. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Sí, más que una pregunta, yo creo que es una aclaración que puede ser válida para la conclusión que sacamos del pasaje del día de hoy. Porque, repito, si el hoy y mi circunstancia de hoy es producto de mi vida de pecado, es producto, por ejemplo, de la mala administración de mis bienes, del descuido de mi vida en el Señor, yo no puedo estar contento con la situación que estoy viviendo hoy, ¿cierto? Entonces es una aclaración que creo que es importante hacer. Sí, el contentamiento no es como la mediocridad, ¿no? De decir, ok, entonces yo hice esto mal y entonces estoy teniendo estas consecuencias, pero estoy bien. No, por supuesto que no. Pero en el contexto de Pablo, y por eso es que mantener el contexto es importante, en el contexto de Pablo, él está en la cárcel, está padeciendo necesidad, no por su pecado, incluso por el Evangelio. Entonces, por eso es que la exégesis es importante, porque nos ubica en qué contexto esto realmente funciona. Por eso es que el partido de fútbol no tiene mucho sentido para aplicar esa frase, ¿no? Porque ese no es el contexto en el que Pablo está pensando en esa frase. Entonces, exactamente. Y entonces ahí entramos en un problema teológico gravísimo. Entonces,
necesitamos tener en cuenta el contexto. ¿Cuándo fue escrito eso? ¿En qué circunstancias fue escrito? Para aplicarlo correctamente. ¿Ok? Bien. Sí. Pregunta. Ok, entonces me están preguntando que qué pasa si se está viviendo alguna situación por causa del pecado, que cómo se aplicaría. Bueno, no todo pasaje es aplicable a todo contexto, ¿no? A toda situación. Por supuesto, si estamos viviendo las consecuencias del pecado, parte del arrepentimiento es afrontar esas consecuencias. Entonces, se espera que la persona se haya arrepentido de su pecado y en vez de estar tratando de evitar consecuencias, es, bueno, esto es parte de lo que implica arrepentirme, aceptar que hay consecuencias y afrontarlas. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es un tema de arrepentimiento, de lucha con el pecado, y pues ahí está su pastor para que le pregunte. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sobre estudio bíblico? ¿Sobre su propio estudio de la Biblia? ¿Ok? Bien. Recreo.